Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, dice Génesis. ¿Qué significa que Dios nos creó a su imagen? Pues tenemos la capacidad de, entre otras cosas, pues de pensar, de razonar, de tomar decisiones libremente, entre el bien y entre el mal, como les dijo Adán y a Eva, ¿no? Ahí vosotros tenéis que decidir. Yo os doy libre albedrío, vuestra decisión. Y obviamente tomaron decisiones y no las tomaron muy buenas. Mira, de todo el árbol del huerto puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mira, yo te doy este consejo para que lo hagas. Y como das consejos, y casi siempre hacen lo contrario del consejo que les das, o si el consejo les das no les gusta, buscan otro pastor, a ver si les da un consejo más light porque ese le favorece más. Ahí no había pastores, era la voz de Dios. De ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comas, porque en el momento que comas se abren tus ojos y morirás. La comunión conmigo ya no va a ser igual. Va a cambiar todo. Tú decides. Y decidió. Es malo para ti, pero tú ves. Primeramente Eva fue engañada, comió del fruto. Este le ofrece el fruto a su compañero Adán y pensó, razonó y decidió. Nos pasa igual a nosotros. Pensamos, razonamos y decidimos qué hacer. Desde hace 6.000 años no ha cambiado eso, es igualito. Ahí te das cuenta que el ser humano ha cambiado muy poco o casi nada. Entonces, él pensó, bueno, no está mal. ¿Para qué? Si total, yo decido lo que hago. Vale, comió y desobedeció y lo separó de Dios. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Adán nos dejó una herencia genética hacia lo malo, hacia el ego. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, es separación, es divorcio con Dios. Cuando tú y yo pecamos hay como un divorcio, una separación con Dios. Es como diciendo, Dios, estás bien, pero yo decido lo que hago y tú tienes que asumir mis decisiones. Así somos, ¿no? Entonces, nos dejó a Adán muy mal parados. El pecado invadió nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y tenemos una tendencia hacia lo malo, hacia la mentira, hacia el engaño, hacia buscar las excusas. ¿Te das cuenta, no? Aun siendo cristianos, tenemos esa tendencia. ¿Por qué no vine al culto? No, es que me dolía la espalda. O sea, que te gustaba dormir, obviamente, ¿no? La excusa. ¿Por qué llegaste tarde? No, es que había una trancadera. Resulta que ese día no hubo. Esa es la tendencia de la naturaleza caída nuestra, ¿no? Esa es la naturaleza caída, siempre está esa tendencia. Nos quiere jalar para ese lado, o para atrás en este caso. Es la herencia de Adán, el corazón malo y perverso. Por eso dice, del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los homicidios, etc. Esclavos de ese pecado, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? El bien que quiero hacer no me sale, no lo hago. Y el mal que no lo quiero hacer, es como que brota en mí. Y él hacía esa reflexión, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Me sale solo. O sea, en mi carne no mora el bien. Pero todos tenemos conciencia. Incluso si no conoces a Dios, tienes una conciencia. Que esa conciencia te va avisando, te va molestando. Cuando haces una cosa indebida, la conciencia te empieza a molestar. Intentas ahí, tengo mucho trabajo, el Señor sabe, pero empieza a molestarte. Todas las religiones ofrecen sin excepción salvación, solamente por méritos humanos. Pero Jesucristo, o sea el Evangelio, ofrece la salvación por gracia mediante la fe. Y no es don nuestro, es un don de Dios. Y
Y no lo podemos hacer por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos. Por eso mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, al mundo. Dejó la gloria de estar en todas partes al mismo tiempo, vivir en el Espíritu 100%, y claramente, como dice Filipenses, se despojó, no se aferró, se humilló, se hizo lo más pequeño posible para estar con los seres humanos. Fíjate, ¿no? Y se viene a la tierra a través de una mujer, Miriam, María, y a través del Espíritu Santo toma forma de un ser humano para hablar con los seres humanos, o sea, con nosotros. Nació en un pesebre, en un lugar humilde en Belén de Judea, y tuvo que acabar en una cruz, en la cruz del Calvario. Y nosotros nacemos también, y poco a poco tenemos que ir entendiendo lo que es la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hizo ahí, en el Calvario. Y ahí surge una pregunta: ¿por cuántos murió Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos pecaron? No solo los judíos, ¿no? Todos. ¿Cuántos necesitan la salvación? ¿Se salvarán todos? No. Lucas 10:25. A ver, iglesia, despierta, hombre. Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley en aquella época era un hombre que se pasaba 10, 12 horas en la sinagoga o en las escuelas rabínicas estudiando y traduciendo la Biblia, por si acaso. No era un dominguero, no era un turista. Un intérprete de la ley era un hombre que se pasaba horas y horas y horas estudiando, interpretando la Biblia, incluso con ayuno, con oración. Y fíjate, este intérprete de la ley va donde Jesucristo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué? Para probarle, no para indagar o aprender más, era para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Fíjate, un intérprete de la ley preguntando esta pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Porque tú estás todo el santo día leyendo la ley. ¿Cómo lees? Qué pregunta, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo lees la Biblia? ¿Cómo la estás leyendo? El problema de los fariseos eran hombres muy sacrificados, súper sacrificados, que renunciaban incluso a la familia por estudiar la Torá, por estar en la sinagoga, por hacer esos ejercicios, entre comillas, espirituales. Sabían lo que decía la Biblia, sabían lo que decía la ley, pero no sabían lo que Dios quería hacer con ellos ese mismo día. Sí, Jesús hizo allí, sí, Jesús hizo aquel milagro, sí, el profeta dijo esto, sí, Moisés hizo aquello, pero ¿qué dice el Espíritu Santo para ti en el día de hoy? No sabía. Si sabemos lo que hizo hace 2000, 3000 años, tenemos que saber lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy con mi vida. Porque ¿de qué me vale tener tanta historia si no sé lo que Dios quiere para mí, para este momento, para esta tarde o para mañana? Entonces estaban metidos en la letra del pasado y no estaban en el presente, donde el Espíritu Santo quería hacer la obra en ellos. Entonces le dice: ¿cómo lees? Igual no estás prestando atención. Cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto de Judea, Jesús le contestaba: escrito está. Ahí está en la Torá. Y cuando Jesús le recibe esos ataques continuos en esos 40 días de ayuno y oración, Jesús claramente sabía dónde estaba la palabra. Y dice, la palabra dice esto: ahora.
Escrito está hace 2000 años, pero esta palabra es para mí, para ahora. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¡Pum! Se lo dice que esa palabra era viva para ese momento. Y eso lo tenemos que tener claro, que la palabra, aunque está escrita hace mucho tiempo, tiene que darle vida a tu problema, a tu necesidad, al problema que tú estás cavilando en tu alma y en tu corazón. Mateo 19, fíjate. Mateo 19. Otra vez Jesús se va a las Escrituras, para que vea que las Escrituras tenían vida. 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. O sea, no solo hablaba, sino sanaba. No solo tenía discurso, tenía vida del Espíritu. Y el 3 le dice, entonces vinieron a él los fariseos. Antes era un intérprete, ahora aquí le viene un fariseo. O sea, no eran domingueros, eran personas que conocían la Torá, la Biblia, con estudios muy profundos. Tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y le dijo, bueno, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, pero esto, el hombre dejará a papá y a mamá y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ellos tenían un corazón endurecido también. Y Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otra vez Jesús, cuando va el fariseo, antes fue el intérprete, Jesús se va a las Escrituras. Tanto que leían, por eso les pregunta, ¿cómo lees? Y el Espíritu Santo nos está preguntando, ¿cómo lees las Escrituras? ¿Cómo lees? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? ¿Con qué dirección? Uno puede decir, bueno, a mí me parece que es bueno el divorcio. Yo creo que hay que divorciarse porque pasa esto y aquello. Otro dice, no, a mí no me parece que hay que divorciarse. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso de los dos? ¿Al que más grita? ¿Al que más tiempo lleva en la iglesia? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le preguntamos? Es que Moisés dio carta de divorcio, pero por la dureza de sus corazones. Mas al principio no fue así. O sea, tienes que saber cómo estás leyendo. ¿A quién quieres creer? ¿A quién te conviene creer? ¿A quién te favorece creer igual? Pero ¿qué dicen las Escrituras? Isaías, capítulo 53. Fíjate aquí en el Antiguo Testamento, Isaías, sobre todo este capítulo, Isaías 53, es un capítulo muy, muy interesante. Y este pasaje apunta al Mesías, a Jesucristo. Un día el Espíritu Santo le dice a Felipe, al diácono, ve a Samaria, al desierto. Allí hay un hombre etíope. Este señor era un funcionario del gobierno de Etiopía, que venía de Jerusalén con su carro y estaba retornando a Etiopía. En Jerusalén había milagros, los apóstoles hacían milagros excepcionales, en un avivamiento que nadie quería salir de Jerusalén, obviamente. Yo me hubiera quedado allí toda la vida. Pero el Señor mandó la persecución porque no querían salir de Jerusalén. Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los discípulos dijeron, Jerusalén, que aquí está el avivamiento, de aquí no nos movemos, aquí hay gloria, aquí hay sanidades, milagros. Entonces Dios al diácono lo manda al desierto, en pleno avivamiento, a hablar a un solo hombre. Ni siquiera era judío, era etíope. Y este hombre había comprado posiblemente un pergamino donde estaba este capítulo, Isaías 53. E iba leyendo. Y se monta al carro Felipe y le dice, ¿qué lees? Es que no entiendo nada. Posiblemente estaba en hebreo, el etíope, ¿no? Y entonces Felipe le enseña el capítulo 53 y le habla del Mesías. Y conocemos la historia, que para el carro, lo bautiza, el Señor lo arrebata, lo lleva para allá. Y este capítulo entonces, Isaías 53, 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Israel, los ortodoxos dicen que esto se refiere a Israel. Obviamente no se refiere a él, se refiere al Mesías. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Enfermedades de cuántos? ¿De unos pocos o de todos? Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Habla de nuestras enfermedades, nosotros fuimos curados. Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por cuántas rebeliones? Por todas. Molido por todos nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, no solo unos pocos, todos, dice. Nos descarriamos, salimos del carril como ovejas. Cada cual, o sea, personalmente se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado no de unos pocos, de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Se cayó. Todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, o sea, de todos los seres humanos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay diferencia. ¿Cuántos pecaron entonces? Todos. ¿Cuántos necesitan a Jesucristo? Todos, ¿no? Es que a mí no me parece. Es para todos. Lucas 4, 16 al 19. Isaías 53, Jesús luego, al comenzar el ministerio, lo primero que hizo en la sinagoga en Nazaret fue compartir Isaías 53. Cuando le invitan a la sinagoga de Nazaret, dice que lo invitan, abre el pergamino y lo que tiene que leer ese día era Isaías 53. Las mismas palabras de Jesús. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga, en el local de culto, conforme a su costumbre. O sea, la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga. Y dice que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto se refería a todos los seres humanos que estamos hundidos en el pecado, a los pobres de espíritu, a los quebrantados por las consecuencias del pecado. O sea, muchos estaban cautivos. Dice que había que dar vista a esos ciegos espirituales, a todos los oprimidos por cadenas, a todos sin excepción. Y la Biblia fue escrita por judíos. Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, Miriam, María era judía, José era judío, Juan el Bautista era judío, los discípulos eran judíos. Jesús nació en Israel. Jesús vivió la mayor parte de su vida en Israel, pero también murió en Israel. Y cuando venga, vendrá al monte de los Olivos por segunda vez, que es Israel también. Pero Él murió por todos los pecados, no solo por los judíos. Amén. Cuando se crucificaba en los tiempos bíblicos, había por lo menos dos tipos de cruz. Una eran cruz mucho más bajitas y otra una cruz mucho más alta. La ponían en alto, ¿para qué? Para que se avergonzara más, para que se viera de lejos y la vergüenza se haría notoria. Jesús fue crucificado en una cruz más alta, derecha y izquierda, pero la del medio estaba como más alta. Y le dieron, incluso estaba en un monte alto, una cruz más alta para que todo el mundo lo viera allí. Ya cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, uno de los soldados romanos que había allí, con una caña le da de beber cuando estaba agonizando. Tenía que ponerla allá arriba, que era vinagre, y Jesús lo rechazó. Era un narcótico que Jesús rechazó. Pero cuando murió y entregó su espíritu, se le acercó un soldado para quebrar las piernas. Pero cuando vio que estaba muerta, no hizo nada. Ahí se cumplió otra profecía, que ningún hueso iba a ser roto. Y como ya estaba muerto, y para comprobar, atravesó con su costado con una lanza, que estaba profetizado también. Jesús estaba en un lugar alto, y si le añadimos, fue crucificado en un monte alto. Pero cuando miramos a Jesús, cuando nos humillamos y realmente vamos delante de Él, no solo es mirarle con los ojos, sino hay un quebranto, hay un arrepentimiento, ahí la cosa cambia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para quién? Para todo. Eso es bien importante, esa palabra, todo. Todo. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación que se inició en Belén de Judea, con María como instrumento y el Espíritu Santo, se consumó en la cruz. No desaproveches oportunidades para llevar almas al Señor. Estás muy dormido, muy metido en tu papel de cristiano maduro. Estudiar, trabajar, ganar plata, ahorrar, viajar, ropa nueva, por aquí, por allá. Pero se te ha olvidado algo que es importante: llevar almas al Señor. Se te está olvidando lo más importante. Pablo a la mínima estaba llevando un alma a Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, decía el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted lleva el Evangelio a tu casa, llevas ventaja. Se pueden arrepentir y se pueden salvar. Pero si usted no lleva el Evangelio a su casa, es más difícil, no es imposible, que se puedan arrepentir y salvar. Lo puede hacer igual otro familiar, sí, es verdad. Pero para eso estás tú, ¿no?
¿O para qué estás tú? Ya te has acostumbrado a no evangelizar. Te has acostumbrado a no llevar a nadie el evangelio. Te piensas que todo el mundo conoce el evangelio y no es así. Lo mejor que podemos dar a esta sociedad es el evangelio. Amén. Es lo mejor. Pero vivimos en una sociedad sin inquietudes. Es que estamos con creyentes sin inquietudes también. Sin inquietudes. Y no podemos dar respuesta porque no hay preguntas. Y la única pregunta en esta sociedad tan superficial es que la sociedad está distraída. ¿Por qué? Porque el creyente está distraído. No hay inquietudes espirituales. Como decía Pablo, ¿no? No andéis como los gentiles en la vanidad de este mundo, con el entendimiento, con la mente entenebrecida por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, ¿qué hace el maligno? Las 3 Ds. Están las 3 Fs, ¿no? La primera F sería para distraer al cristiano: faldas, finanzas y fama. Pero ha inventado otras 3 Ds. La primera es la diversión. Tiene a los cristianos creyentes divirtiéndose por aquí y por allá. Ay, que se diviertan, que den lugar al alma, necesitan divertirse, para que la gente no se concentre en los problemas de su existencia. O sea, un corazón dividido. Segunda D, la distracción. Y la tercera, la diversión. Y ahí tiene a los creyentes dando vueltas por los desiertos. Ay, dando vueltas. Ay, como la gallina comiendo el pienso. Tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que esto. Y no se entera de lo que ocurre por su alrededor. Jesús dice: ¿a quién compararé a esta generación? A una sociedad narcotizada. Porque hay creyentes narcotizados. No que sean narcos, cuidado, no estoy diciendo eso. Puede que están todo el día con narcóticos, están como dormidos, apelmazados, acomodados, parados. Justifican todas sus actitudes. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quieren irse, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo? Pueden irse, les dice. A ver, ustedes, mis discípulos, ustedes, a ver, están conmigo casi 3 años y algunos meses. A ver, la gente que está por ahí, ¿quién dice que soy yo? Pues algunos dicen, Señor, que tú eres Jeremías, que cuando vino Nabucodonosor con sus soldados allí al templo, pues tú, Jeremías cogió el arca de la alianza y la escondió ahí en las catatumbas del templo. Ah, vale. ¿Y quién más? No, otros dicen que tú eres Elías, el que ha de venir. Por eso la sinagoga judía pone una silla vacía para que cuando venga Elías se siente allí. Ya. Jesús decía, madre mía, esto es tan peor todavía. Pedro, judío, que fue adoctrinado, enseñado la Torá, para un judío decir que Dios tenía un hijo, eso era una herejía para matarlo en ese mismo momento. Y Pedro, por revelación, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús le dijo, esto ha sido, vamos, una pasada. Esto tú nunca te enseñaron eso en la sinagoga. Eso ha sido una revelación del Padre. Entonces tú y yo tenemos que conocer a Dios por revelación, porque el Padre se revele a nuestras vidas. Amén.